Muy buenas tardes para todos. Les damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia que se conecta a través del canal de YouTube Banrem Cultural. Nos alegra una vez más facilitar este espacio para dar a conocer la nueva edición del Boletín Cultural y Bibliográfico 104, dedicado esta vez a un tema bastante novedoso: espiritualidades no hegemónicas y arte contemporáneo en América Latina y el Caribe. Esta edición del boletín, para nuestro público que conoce y nos sigue de cerca, tiene algo particular, y es que no se sale un poco del contexto colombiano, porque la misma temática lo exigía. Encontramos, y ya digamos más adelante, los autores a quien introducir en un momento, y en especial el editor invitado nos dará un contexto de cómo llegamos a este número. Pero tenemos como un tema que nos hizo llegar a una, digamos, abarcar geográficamente un espacio mucho más amplio que Colombia, que es la tradición que ha tenido el boletín. La idea de este diálogo, pues, es que los autores nos cuenten un poco de qué va cada uno de los artículos, y posteriormente tendremos un espacio para que ellos conversen a partir de unas preguntas que hará Julián, nuestro editor invitado. Y también aprovecho la oportunidad para invitar a nuestra audiencia a que deje sus preguntas en el chat, y esperamos contar con un tiempo al final para poder responder algunas preguntas que lleguen de nuestra audiencia. Entonces, bueno, no me quiero extender más para que podamos dedicar el tiempo a lo importante. Voy a presentar brevemente a Julián Sánchez, es nuestro editor invitado y autor de uno de los artículos que ustedes encuentran en el boletín. Él es candidato doctoral en Historia del Arte de la Universidad de Columbia e investigador residente del Instituto Cisneros del Museo de Arte de Nueva York, MoMA. También nos acompaña Astrid González. Ella estudió artes plásticas en la Fundación Universitaria Bellas Artes de la ciudad de Medellín y trabaja a partir de distintas disciplinas como el video, la fotografía y la escultura, abordando reflexiones sobre procesos históricos de las comunidades afrodescendientes en América. También nos acompaña Petrushka Mois, y quiero aprovechar antes de introducir a Petrushka para contarle a nuestra audiencia que Petrushka nos estará hablando desde su lengua, que es el inglés. Entonces ella se va, pues, a dirigir en su momento en inglés, y la grabación de este video va a quedar disponible en YouTube con subtitulación para que, si lo quieren recuperar o volver a revisar más adelante, pues vamos a tener esa posibilidad. Petrushka se desempeña actualmente como becaria postdoctoral del Council on Library and Information Resources y la Fundación Andrew W. Mellon, y trabaja en el tema de curaduría digital de artes visuales haitianas. También nos acompaña Carolina Castro. Ella es curadora e investigadora chilena. Actualmente es profesora del Magíster en Investigación y Creación de la Imagen de la Universidad de Phoenix Terrae y colabora con el Centro Internacional Cabo de Hornos en Chile. En esta ocasión, y lo van a encontrar en el dossier, en este momento pues nos está acompañando, y me alegra ver a Luis Eduardo en este momento. Nos acompaña Luis Eduardo Luna. Él se desempeña actualmente como director de Huasihuasca, Centro de Investigación para el Estudio de Plantas Psicointegradoras, el Arte Visionario y la Conciencia, ubicado en Florianópolis, Brasil. Es doctorado en el Instituto de Religiones Comparadas de la Universidad de Estocolmo. A nuestros autores, muchas gracias por estar aquí. Luis Eduardo, bienvenido. Astrid, Julián, Petrushka, no me quiero extender más. Le doy la palabra entonces a Julián, que nos va a hacer como una breve introducción pues general del número, y posteriormente le estará como guiando la conversación con cada uno de los autores. Muchas gracias de nuevo a todos por conectarse. No olviden dejar sus preguntas en el chat. Ahí también les estaremos dejando información sobre dónde conseguir el boletín, cómo pueden acceder a la compra, a la consulta en línea. Así que adelante, Julián, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ana María. Gracias también a los panelistas, articulistas que contribuyeron para esta edición del Boletín Cultural y Bibliográfico, y a todas las personas que nos están viendo a través de los diferentes canales digitales del Banco de la República
en línea. Y bueno, mi nombre es Julián Sánchez, como ya Ana María dijo, soy historiador del arte y en este momento me encuentro en la ciudad de Nueva York, donde estoy adelantando mis estudios doctorales. Y bueno, una gran parte de la investigación que he estado realizando durante los 7 años que he estado desarrollando mis investigaciones ha sido en torno alrededor de la pregunta de cuál es la relación entre arte y espiritualidad en América Latina y el Caribe desde los años 20, 30 hasta la era contemporánea, que es los años que estamos viviendo ahora. Y bueno, una gran área de pregunta, de descubrimiento para mis investigaciones ha sido la relación entre diferentes tipos de sistemas espirituales que han sido tradicionalmente relegados a un segundo plano, tradicionalmente vistos como de menor cuantía, de menor valor, por las culturas europeas, occidentales, que conviven y se han mezclado con diferentes también tipos de culturas en la región. Y estoy hablando específicamente de culturas indígenas, culturas afrodiaspóricas, pero también maneras de ver alternativas que migraron desde Europa hasta América Latina y el Caribe, como por ejemplo las prácticas ocultas, la teosofía, la magia y la brujería. Y las mezclas de estos diferentes tipos de espiritualidades, cómo han influenciado las prácticas artísticas de este periodo, pero también qué tipo de enseñanzas nos han podido traer o nos han podido dar a la manera en la que vemos el mundo, ¿no? Cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo nos vemos a nosotros mismos, nuestros cuerpos, o cómo entendemos, por ejemplo, la relación con el mundo natural. Entonces, con este propuesta de boletín, lo que quería hacer era dar una mirada regional a cómo esta conversación se ha hecho en la era contemporánea. Entonces, pensando un poco también cómo desde la pandemia nos replegamos a nuestros mundos íntimos, personales, domésticos, y cómo muchas personas también encontraron un poco de consuelo en la exploración de las miradas o de las prácticas espirituales de diferentes denominaciones, pues fue una fuente también muy importante de inspiración para pensar el concepto de este boletín. Entonces, para eso, pues invité a personas a las cuales admiro mucho su trabajo y he querido a lo largo de este trabajo que hemos hecho desde finales del año pasado con el Banco de la República, con las personas que invitamos, pues traer sus voces para ver cuáles son esos puentes que se pueden construir en sus diferentes investigaciones que abordan desde diferentes aristas, desde diferentes lugares, posiciones, esa conversación entre arte y espiritualidad en la región. Entonces, para ello invité a Astrid González Quintero, invité que es de Colombia, a Luis Eduardo Luna, que también es un investigador colombiano, a Carolina Castro, que es curadora de Chile, y a Petruchka Mois, que es una curadora e investigadora también de Estados Unidos y Haití, a que a través de sus escritos compartieran pues, el trabajo y los resultados de investigaciones de muchos, muchos años que han estado haciendo. Entonces, ese es un poco el espíritu detrás de este boletín y es a la vez también una forma muy experimental de tratar de entender cómo nos relacionamos con el arte, porque no es la manera tradicional en la cual se ha entendido la historia del arte a través de una mirada como canónica, ¿no? La historia del arte tiende a ser más enfocada de pronto en temas formales o enfocada en temas sociopolíticos o enfocada en temas que tienen que ver con estilos o enfocada en temas que tienen que ver con materialidad. Pero el tema alrededor de lo espiritual es un tema que es abarcante en el sentido que puede tocar estas miradas y estos ángulos de posicionamiento de la disciplina, pero también es innovador en el sentido que da cuenta de un aspecto que es muy importante para el fuero interno, para el mundo interno de los artistas y del cual, pues, lamentablemente las metodologías
que existen de análisis de la disciplina, pues se están desarrollando, no existen, o bueno, tal vez afortunadamente, pues es una ventana de oportunidad para nosotros también de explorar y de construir nuevas maneras de entender las prácticas artísticas hoy. Entonces, eso es como las diferentes motivaciones que dan a la par con el boletín. Y pues ha sido una experiencia muy hermosa poderlo trabajar con este equipo tan hermoso y tan diverso eh, que pudimos armar para este ejercicio. Entonces, bueno, me gustaría darle la palabra a los articulistas para que nos cuenten de sus trabajos. Entonces, lo que queremos hacer es aproximadamente unos 5 o 7 minutos con cada uno. Yo al final también voy a hablar un poco de la investigación que pude realizar y que publiqué en este boletín. Y después vamos abrir el espacio para que hablemos entre todos unas 15, 20 minutos y también podamos recibir preguntas del público. Entonces podemos comenzar contigo, Astrid. Muchas gracias por estar acá. Te doy la palabra. Muchas gracias, Julián y Ana María, por todo el trabajo de estos meses en la edición, en el escrito y en los miles de correos que nos enviamos previos a este trabajo tan bonito. Yo llego a esta invitación porque Julián me comenta que está como editor de un proyecto sobre espiritualidades y arte, y para ese entonces yo estaba desarrollando un proyecto de investigación en artes para exponerse en Bogotá, y justamente decido entonces escribir, como argumentar ese trabajo artístico que se iba a exponer, argumentarlo para esta publicación. Entonces han coincidido varias cosas porque las obras que hicieron parte de esa exposición ahora hacen parte de la colección del Banco de la República, y justo también entonces son de lo que se habla en esta publicación. Entonces la magia está ocurriendo y estoy muy agradecida por todo ello. Yo escribí Hablar a Plantas, un diálogo entre las artes plásticas y la medicina tradicional en el departamento del Chocó, que es un proyecto que habla sobre cuáles fueron mis fuentes bibliográficas y de conversaciones con mi abuelo y con mi mamá para las obras que hacen parte de esta instalación que se expuso en Bogotá, en la Galería La Balsa. Es una instalación que está compuesta por objetos escultóricos, una instalación de germinados, unos videos y una serie fotográfica. Es un proyecto que yo empiezo en el 2021 en una residencia acá en Medellín. Continúo en el 2022 en una residencia en Sao Paulo, en Pío Pesquisa. Durante 3 meses estuve sembrando germinados de lentejas, de trigo, de maíz, teniendo presente las fases de la luna cuando estaba sembrando estos germinados. Y luego continúo el proyecto con una serie de videos que hago acá en Medellín. El proyecto busca revisar cuál es la relación que hay entre la medicina tradicional en el Pacífico colombiano, que es la medicina con plantas, entendiendo el Pacífico colombiano como uno de los territorios del país con mayor población afrodescendiente, de donde son mis papás, mi mamá, mis abuelos, y la relación que tienen estos conocimientos de la medicina tradicional con la magia, ¿no? Con la magia entendida como la palabra que activa los poderes curativos de la planta. Yo tengo el grandísimo privilegio de que en mi familia hay una herencia de yerbateros, sobadores y diferentes especialistas de la medicina natural, y entonces gran parte de esta información la obtuve en conversaciones que ocurrían en la sala de la casa, ¿no? Hace varios años, cuando mi abuelo materno estaba vivo, pues yo estaba en la sala de la casa y podía ser partícipe ocular de lo que sucedía cuando alguien llegaba a la casa y le pedía que le rezara la espalda para quitarle un malestar. Entonces, mi intención con el texto es pensar a la oralidad o a la experiencia como una fuente de conocimiento también, ¿no?
Para mí fue muy difícil encontrar información bibliográfica que hablara sobre este tema desde una posición respetuosa y no desde la mirada colonial. Entonces, pienso a la oralidad y a las conversaciones que tuve con sabedoras y sabedores, con mi mamá, con mi abuelo, como las fuentes de conocimiento para este texto, para este trabajo expositivo. Y también una invitación a pensar cómo estos conocimientos de la medicina tradicional y la magia son ejercicios de resistencia frente al colonialismo y frente a las estrategias de control y dominio que tiene históricamente la religión católica o cristiana y la institución del hospital frente a la sanación con las plantas, por ejemplo. Entonces, cómo dentro de estas prácticas de sanación cotidianas en el territorio del Pacífico colombiano, pues está albergado todo el conocimiento que ha resistido a estas estrategias de manipulación, de sometimiento y de control. Así que eso, les invito a que lean el texto, a que miren las imágenes y a que lean los códigos QR en donde aparecen los videos. Perfecto, muchas gracias, Astrid. Quisiera preguntarte así un poco como para complementar lo que nos acabas de comentar, de compartir, si nos cuentes un poquito de los diferentes tipos de prácticas artísticas que incluyes dentro de este proyecto y qué podrían los lectores encontrar dentro del artículo en términos de que si es videos, si es performance, si es música, si son rituales tradicionales, si trabajas con escultura, con instalación, que nos cuentes un poquito más del tipo de obra que incluiste dentro del artículo. Perfecto. Bueno, yo trabajo en este proyecto con fotografía, que son unos registros en lancha del atrato. Un retrato de mi abuela, que es la primera fotografía que ella me permite hacerle de su rostro. Y algunos otros escenarios que hacen parte pues, de la instalación. Una instalación escultórica de una capa del zángano, yo la llamo así. Zángano es como una de estas especializaciones de la medicina tradicional en el Chocó, que son personas que tienen las capacidades de enfermar, de curar, de otros funcionamientos de la magia y también de convertirse en pájaros, ¿no? La tía abuela de mi madre era conocida en el territorio por convertirse en pájaro y tener muchos conocimientos de la medicina natural. Entonces hay una gran instalación en tela impermeable de la ficción que yo hago de esta imagen posible de un zángano, ¿no? No hay ninguna fotografía, no hay ningún boceto, solamente descripciones orales de cómo se vería posiblemente un zángano. También hay una instalación de germinados de trigo. En ese entonces yo estaba preguntándome por la responsabilidad ética de llevar estas plantas que pertenecen al territorio y a ciertos escenarios dentro del territorio que están protegidas por los sabedores y las sabedoras, llevarlas a espacios expositivos. ¿Qué implicaba eso? Entonces decidí trabajar con germinados para crear mi propio jardín de plantas medicinales, de plantas mágico-religiosas. Y finalmente entonces son 3 videos los que van a ver también en los códigos QR que aparecen en el artículo y son 3 videos que hago en compañía de unos amigos que son actores y actrices y un amigo con el que hago la música de los videos. Los 3 videos en general están interpretados como en un alabado contemporáneo y eso es lo que pueden encontrar. Genial, muchísimas gracias, Astrid. Bueno, quisiera continuar con Luis Eduardo Luna, quien es antropólogo y ha trabajado muy extenso con la obra de Pablo Amaringo y bueno, estoy muy interesado también en que nos cuentes más sobre este reencuentro tan hermoso que haces de tu trabajo en el Amazonas. Gracias. Buenas noches, porque aquí es la 1:30 de la noche. Estoy en Helsinki.
de modo que me está costando trabajo de mantenerme despierto, ¿no? Bueno, pues el artículo este es una crónica, ¿no? De lo que fue, en parte, mi descubrimiento del yagé. Yo soy amazónico, soy de Florencia, del Caquetá, pero como es normal, nosotros yo no sabía nada, ni ninguno de mis compañeros sabía nada sobre el yagé, porque simplemente las poblaciones indígenas del Caquetá prácticamente han desaparecido. Y empecé una investigación, bueno, descubrí el yagé, tuve mi primera experiencia. Luego estuve con Terence McKenna, fue a través de Terence McKenna que conocí el yagé. Bueno, él me habló del yagé y yo ya conocía a un viejito, don Apolinar Yacanamijoy, un ingano que iba de vez en cuando a Florencia y yo lo conocía desde pequeño, tenía un agujero en la nariz y de niño pues, veía, ¿no? Veía la luz al otro lado de su nariz y me interesaba. Yo me interesé por los indígenas, ¿no? Bueno, resulta que a través de Apolinar conseguimos un poco de yagé y lo tomé y me pareció una cosa extraordinaria y me dediqué entonces a estudiar esto. Estuve en el 73 en Berkeley, puse a leer todo lo que había salido sobre plantas psicotrópicas en varios lugares del mundo, en México sobre todo, pero también en Europa, en África Occidental, con Iboga, y entonces decidí hacer una película, pero eso fue 7 años más tarde. Estuve trabajando y quise hacer una película sobre Don Apolinar. Él murió antes de que yo llegara allí de nuevo al Caquetá. Y entonces Terence me dijo, vete a Iquitos, donde hay una tradición de ayahuasca. Hice una película que está en YouTube sobre Don Emilio y recogí tanto material que me sirvió de base para una tesis doctoral que hice en el Departamento de Religiones Comparadas en Estocolmo. Y yo estaba viviendo en esa época aquí en Finlandia, ¿no? Em, el caso es que ya al final de mi tesis doctoral conocí a Paula Maringo. Vivía en un lugar muy humilde, cerca del Mercado 3, en un barrio de los más pobres de Pucallpa, que es en sí una ciudad pobre. Me mostró sabía mucho de plantas, había sido ayahuasquero y me mostró unos paisajitos que había hecho de amazónicos. Me di cuenta de que tenía un enorme conocimiento de las plantas y del vivir amazónico, digamos, ¿no? Y me dijo, pues yo recuerdo todo lo que he visto. Entonces tuve la idea de preguntarle, ¿tú recuerdas lo que viste cuando estabas tomando ayahuasca? Por cierto, hay una diferencia entre yagé y ayahuasca, depende de la planta que se añade a la liana Banisteriopsis piscapi, ¿no? Ayahuasca es Psychotria virilis, lo que se toma en Colombia normalmente es Diplopterus cabrerana, que es otra planta, otra liana de la misma familia Malpighiaceae. Bueno, entonces me mandó nos dio a Terence, a Dennis y a mí los primeros paisajitos, visiones de la ayahuasca, tomé fotocopia, le pedí explicación, me llegó una información grande sobre esa primera pintura y me di cuenta de que era una mina de oro en cuanto a información, porque una cosa es como antropólogo hablar con un curandero y que te cuente los espíritus, lo que ha visto, etcétera. O sea, es un artista que de repente te dice, esto vi, ¿no? Además, él tenía una memoria idética, ¿no? Tremenda. Él podía pintar, ¿no? Tenía una memoria fotográfica extraordinaria. Entonces iniciamos una colaboración de años. Publicamos Ayahuasca Visions, que salió en 1991 en Berkeley, que se convirtió en una obra bastante importante porque de alguna manera fue el, el descubrimiento
extraordinaria que hay en el Amazonas entre la población ribereña, ¿no? Que, eh, ¿no? Y yo me quedé en Iquitos, que está entre los mestizos hoy. Y quizás, para resumir, lo más importante para mí, después de todos esos años de trabajo con Pablo y luego la creación de la Escuela de Pintura Usco Ayar, ¿no? Que ahora se ha convertido en un boom. Hay una segunda fase de la que yo no, apenas he participado últimamente, en donde a partir de esa escuela se ha creado un boom de arte visionario extraordinario. Si van a Pucallpa o Iquitos, van a ver por todos lados ese tipo de arte, ¿no? El caso es que, em, bueno, colaboré con ellos y descubrí sobre todo es el animismo. Eso para mí es lo fundamental. Después de todos estos años de trabajo, es el animismo. ¿Y qué es el animismo? Es el reconocimiento de la inteligencia en el mundo natural, o sea, que llamamos mundo natural, pero desde el punto de vista, digamos, amazónico, el mundo natural y el mundo cultural es la misma cosa, porque el mundo natural está poblado de seres, ¿no? La selva es una ciudad llena de seres inteligentes que se comunican entre sí, que se comunican con nosotros, y digamos que es el descubrimiento de una epistemología interrelacional, donde en vez de la típica posición occidental de sujeto y objeto, ¿no? Es una interrelación de sujetos. Hay una relación íntima con todo lo que existe, con la inteligencia que hay en plantas, animales, pero también en fenómenos meteorológicos, vientos, remolinos, etcétera. Todo está lleno de vida, ¿no? Y entonces, para mí eso es lo fundamental y es lo que estoy intentando también a lo largo de los años. Actualmente, pues, a muchos congresos. Acabo de llegar de Hungría, estuve en la República Checa, pronto voy a Chile, en diciembre voy a estar en Chile. En fin, mostrando esa sabiduría que además considero que es actualmente crucial completamente, porque necesitamos un cambio enorme de paradigma. En esta crisis que tenemos del mundo occidental, bueno, la visión, que nos haga estar en este planeta de, de otra manera. Y de alguna manera hay que volver al pensamiento ancestral, ¿no? Digamos, a esa sensibilidad ancestral que se encuentra tanto en los pueblos amazónicos, en todo el continente americano, digamos, precolombino o lo que queda de él, pero también está en Indonesia, está en pueblos africanos, está en Australia, etcétera, ¿no? De modo que es eso más o menos de lo que he intentado hacer en este artículo. Maravilloso, muchas gracias Luis Eduardo. Bueno, me gustaría invitar ahora a Carolina a que nos cuente sobre su investigación. Es una investigación muy hermosa que se centra en el trabajo de dos artistas chilenos contemporáneos. Son muy interesantes. Gracias, Carolina. Gracias, Julián. Muchas gracias a Julián y Ana María. Me sumo a las palabras de Astrid de muchas gracias por todo ese trabajo de edición que fue muy, muy importante. Y nada, bueno, cuéntame, como antes de hablar del artículo en particular, creo que me gustaría como introducir un poco cómo llego ahí, porque hay muchas sincronías con lo que ha dicho cada uno, ¿no? Yo en el 2010, viviendo en España, yo ahora o sea, yo vivo en Chile, ¿no? Pero estuve viviendo en España mucho tiempo y estando en España se presentó la posibilidad de hacer un doctorado y en el tiempo que me pasé preguntándome sobre qué me gustaría a mí hacer un doctorado, viniendo de Chile, me di cuenta que una de las preguntas que más presente estaba en mí era si la conciencia era algo exclusivamente humano o si era algo que compartíamos con otros seres. Y esa pregunta era una pregunta que estaba muy marcada en mí, y en mí no solo en ese momento, sino que venía como acompañándome desde mucho tiempo.
Y la pregunta se expandió, ¿no?, hacia si había habido artistas en América Latina, en el arte contemporáneo, ¿no?, artistas entre los años 60 y hacia adelante, que mientras habían vivido las dictaduras de América Latina con ese presente tan tremendo, ¿no?, políticamente hablando, habían tenido búsquedas espirituales profundas y habían seguido un camino de conciencia espiritual, ¿no? Entonces, esta pregunta para mí es algo que ha rondado mi práctica curatorial y mi práctica investigativa durante mucho tiempo. Finalmente, y luego de haber como escrito mi tesis de doctorado, que estuvo más bien centrada como en el vínculo que estos artistas que escogí para estudiar habían tenido con, yo diría, filosofías y prácticas espirituales más bien orientales, ¿no? Como inspirada como desde, no sé, los Yoga Sutras de Patanjali, distintas filosofías En esta oportunidad orientales hablaremos vinculadas, sobre por el ejemplo, sistema de el I compras y Ching, como me contratación metí más en pública. eso y en cómo de alguna En forma esas Colombia, filosofías orientales habían el entrado a sistema de Occidente. compras Y y la para contratación mi estatal en general fortuna me encontré como con y el se encuentro de puedan alguna hacer forma como de estas prácticas con estas otras espiritualidades no propias del territorio de América, ¿no?, a lo largo de América, que eran las espiritualidades indígenas, ¿no? Entonces, cuando vuelvo a Chile, después de haber hecho mi doctorado, empiezo a buscar en artistas que estaban trabajando contemporáneamente a mí, de mi generación, digamos, que estuvieran en una búsqueda y en este espacio como de entender y de manifestar esas otras inteligencias, ¿no?, esas otras formas de conciencia. Entonces, como bien dice Julián, este artículo que se llama Colaborar con las fuerzas, Ecología y Tecnologías Espirituales en el Chile Contemporáneo, nace esta idea del colaborar en el sentido de que yo creo que nunca estamos solos haciendo lo que hacemos, ¿no? Yo creo que estamos en una práctica de cohabitar, de colaborar, de asumir que estamos juntos en esto, ¿no? Entonces, el colaborar con las fuerzas nace de esta idea de reconocer esa idea. Y me encuentro con este concepto de tecnologías espirituales propuesto por la lente conceptual de Bárbara Santos, de la artista Bárbara Santos, en este libro que se llama Curación como Tecnología y que está basado en entrevistas a sabedores de la Amazonía. Y empezó a plantearme cómo este concepto de tecnología estaba presente en el trabajo de Patricia Domínguez y de Francisco Huichaqueo, ¿no?, artista mapuche, y con quienes yo vengo estableciendo un diálogo hace ya mucho tiempo. Entonces, hay algo que creo que está muy presente en este artículo y que es que de alguna forma mi interés en explorar la porosidad entre estas formas de relación y conocimiento que han informado nuestras nociones de espiritualidad en contraposición a las de tecnología, me permitían como de alguna forma estrechar estos dos campos y desdibujar un poco las fronteras que separan la tecnología como un quehacer exclusivamente humano de los poderes y las fuerzas espirituales involucradas en estos mundos otros que humanos representados por la naturaleza, ¿no? Para poder conocer desde ahí estas alianzas que se tejen, estas relaciones y las grandes implicaciones ecocríticas y políticas que este espacio tiene, ¿no? Alguien dijo recién por ahí que o sea, actuar desde la espiritualidad y desde los valores que asumen estas relaciones de la magia, decía recién Astrid, es una herramienta muy potente como subversiva, diría yo, ¿no?, como de decolonialidad, ¿no? Entonces, este artículo profundiza en eso, ¿no? En especial, el trabajo de Patricia Domínguez tiene una relación, Patricia Domínguez tiene una relación muy especial con las plantas, con la inteligencia de las plantas, ¿no? Entonces, las plantas son como vectores de formas de inteligencias prehumanas, donde es posible visualizar estos lazos de solidaridad entre especies, ¿no? Como entre especies, diría yo, como compañeras, ¿no? Entonces, las obras de ambos también coinciden en abordar la práctica de los sueños como dice Francisco, un conocimiento que no ha sido posible de ser colonizado y donde aún es posible intercambiar roles e identidades con estas fuerzas provenientes de la Tierra, ¿no? El trabajo de Francisco es un trabajo, yo diría, Francisco habla de su trabajo y define su trabajo como una misión espiritual
de conexión con los ancestros, de conexión con su pueblo, una misión en el que finalmente, vamos a decir, él toma como una posta, una continuación de algo que es necesario de ser hecho y de ser dicho, ¿no? Como en el presente, ¿no? En especial en relación a objetos de memoria de la cultura mapuche que están conservados en museos antropológicos, museos llamados, ¿no?, de arte precolombino, y cómo esos objetos pueden iniciar un proceso de retorno y un proceso de diálogo nuevamente con su cultura, ¿no? Entonces, a lo largo de este artículo se abren, yo diría que se abren muchas aristas, ¿no?, en estas conversaciones con Francisco y con Patricia, pero yo creo que en especial el trabajo de los dos nos desafían a pensar nuestra posición humana en relación a la tierra, a las aguas, al bosque, a las plantas, y a esos seres con los que compartimos el cosmos, y sobre todo la forma en la que establecemos esa relación. A mí me gustaría mucho mencionar que hay algo que es muy especial para mí en el trabajar, por ejemplo, con Patricia y con Francisco, y es que en el momento en que empezamos a trabajar juntos, empezamos a soñarnos, ¿no? Entonces, la comunicación que se establece no es solamente una comunicación teórica en el sentido del estar consciente del momento presente, en el sentido de crear, elaborar una teoría, una conceptualización de lo que estamos como conversando, sino cómo hay otras maneras, otras energías que aparecen en ese diálogo, ¿no? Y que establecen ese diálogo. Eso. Qué bien, muchas gracias, Carolina. Gracias a ustedes. Petrushka, me encantaría que nos hablaras un poco, bueno, en esta versión del boletín, lo que hicimos con Petrushka fue algo un poco pronto más dinámico, fue hacer una entrevista sobre el trabajo que Petrushka adelanta en el Grinnell College de Iowa. Y es un trabajo muy interesante que tiene que ver con el vudú haitiano en una colección de arte que de cierta manera es insólita, pero también muy interesante. Entonces, Petrushka, por favor, cuéntanos. Thank you, and thank you everyone for the opportunity to be here. And I will continue the ripple of celebration of having the opportunity of having this article and having the opportunity to talk about it. And I thank Julian for keeping my feet to the fire, because I definitely came to the realization is that in the work that we do with the art and spirituality, it's so ongoing. It's kind of difficult to just stand and take an assessment, to take a report of where we are, because somewhere along the line, we don't know if we've been, are we going, or are we there? So it is something of where I think that the article speaks to all of the spaces of where there's this active exercising of agency, of how voodoo plays into the work that I do and the work that I've done and the work that I'm going to be doing. In the article, just to kind of work into the work that I'm doing, right now I am a professor and a researcher at Grinnell College, working on a National Endowment for the Humanities grant, where it's a collaboration between the Waterloo Center for the Arts and Grinnell Library. And what we are working on is creating the largest digital catalog of Haitian art. Because at the Waterloo Center for the Arts for the past 50 years, they have been curating and have been the steward, the parent of the largest collection of Haitian art in the world. And in this collection, there is close to 2,000 pieces. And this is a collection in public setting, and it's larger than the collections that are in Haiti. And so my role was to come as a postdoctoral fellow and design how we were going to digitize all of this collection, create the catalog, and how are we going to share this with other institutions
and bring awareness to this collection. Since my start, and my start started during COVID. So during the pandemic I had a standalone view of the scope of this work. Since then, we have been able to bring in other partners, other public institutions across Canada and the Caribbean and throughout the United States to start to talk about what does this mean. And the reason why this article was, and this I want to say this conversation as a whole is very important because of the fact that when it comes to Haitian art and Haitian culture, Voodoo is so entrenched in this. And so in the capacity, it is really about what is that voice and how has it been treated in the past and how do we choose to treat it now? And so for me, my involvement with Voodoo began with my postdoctoral work when I was developing my thesis. So in my work, I was looking as to what was the collective signature of the contemporary Haitian artist as it relates to historical and cultural trauma. And in that trauma, in that traumatic experience of our history, we have been spread out throughout the globe. And I wanted to see what was that tie, that wherever we were, there was something that brought us back to our island, brought us back to our culture. And the conclusion of my thesis was that it was not in the production, it was not in the piece or the object, it was in our process, it was our studio work. And what I found with all of the artists that I interviewed is that we go into ceremony, just as in a Voodoo ceremony. We go into ceremony with this piece. I myself an artist, that we bring in light, we bring in prayer, we bring in music, we bring in food, we bring in celebration, we bring in our ancestors. And that was the collective signature of how we came to define ourselves as Haitian artists, because it gave us our identity. And as I curated my final thesis, one of the things to help me bridge and to help the audience tie my work with the work of the other artists that I was doing, I was incorporating a process that is called jeter de l'eau, dropping coffee. So when we pour libation to our ancestors, one of the things that we utilize is coffee. And so in the dropping of the water, the dropping of the liquid, I was able to use augmented reality so that when you look at my piece, when you're utilizing a smartphone, you could then see the piece of the other artist. And so then it becomes this conversation as to how does this piece tie to this other piece? And how are the ancestors playing in this kind of spiritual frame or digital framing of putting us in conversation? So first you experience me, then you experience the other artist. But who was the broker? And so I brought this Voodoo process as the broking of the conversation between our two pieces. So as I started to look at Voodoo in identity, in the work that I'm doing at Grinnell, Voodoo plays very much in the ability for us to describe these pieces. So as I said before, this is a over 50-year collection that is not associated with the Haitian community. Because in Iowa, we do not have a formal Haitian community. There are only maybe 500 residents in the entire state of 3 million. And so this collection was brought by those who donated it to the museum, collectors who had an affinity with Haitian art. And as they passed, they willed it to the museum because the Waterloo has a reputation of having other ethnic collections, other indigenous collections. And so I, being the first Haitianist, the first person of Haitian that focuses on Haitian study to be in this project, one of the things that I saw in the history of the documentation is that there were no words. There was not our language that was being incorporated. And the presence of Voodoo was
very limited in the aesthetics of it, but not in the sense of the practice of it. So where voodoo became very important in our ability to build the metadata, to build the descriptions, to build the connectors that was not automatically associated with Catholicism, with the synchronicity of the Catholic faith and the voodoo practice. So now we needed those markers, we needed those visuals of understanding the veve, which is a line drawing that is done during a ceremony. What are those connections to the characters in the piece? We needed to have more details about the loas. The loas is how we say the word deities, the ancestors. What are those markers in those paintings? So voodoo became a very important piece in my work in building description. And in my own personal research, I am trying to understand that as we move forward, we are now having an opportunity, and there's a shift of understanding, or I want to say a change with younger artists that are now separating from the Catholic representation, and they are developing their own representation of the voodoo deities, of the expression of ceremony. And in that, it's the relation of the work. So I'm looking at how do we now come into temples that I have now started to discover that are using contemporary art in the role of Ezuli, in the role of Papa Legba. So we are now no longer looking at a St. Patrick, but now we are looking at a contemporary sculpture that is now taking out of the museum space and put back into the voodoo space. So now we and the diaspora as artists have an opportunity to contribute to that narrative. We now as scholars have the opportunity to discuss what is that relationship as we reverse engineer that space. And so now we're talking about voodoo in relation and in a newer form of relation as we now go into digital space of augmented reality, virtual reality, and even now AI. So in the article, Julian and I had the opportunity to really take a look at my journey and realize that one of the key factors is my relationship with the Narive Temple, which is based in Port-au-Prince. And so just the journey, the experience, the opportunity to start to see how art is more than just an aesthetic tool of understanding our history. It is also lending to the future of our experiences. It is not something that we can just discuss as an activity of the past, but it now lends the blueprint of how to discuss our art in the future. Muchas gracias, Petrushka. Estoy muy emocionado de poder escuchar las intervenciones de todos. Voy a ser muy breve también para presentar mi artículo, que es el fruto de la investigación que he venido desarrollando desde que comencé mi maestría en Historia del Arte. Después salté al doctorado en Historia del Arte también aquí en la ciudad de Nueva York. Y bueno, el artículo lo titulé Activismo espiritual y contracultura souvenir, del primer Congreso Mundial de Brujería de 1975. Y bueno, un poco también como Carolina, a mí me interesa mucho contar de dónde sale la idea de enfocarse en un trabajo sobre un congreso que a todas luces había pasado desapercibido por los cánones de la historia colombiana y de la historia del arte colombiana, para tratar de darle una vuelta a la manera en la que se ha pensado los procesos artísticos del país, ¿no? Entonces, el Congreso, bueno, mi trayectoria que lleva hacia el Congreso comienza en la isla de San Andrés y Providencia. Yo en el año 2016 viajo a San Andrés y me comenzó a dar cuenta por unos meses, que en el archipiélago de San Andrés Providencia hubo una serie de contactos muy interesantes entre
los locales, que en ese momento no se llamaban raizales, pero hoy se han denominado ellos mismos como raizales, que son personas y unas comunidades que tienen una cultura muy rica afrodiaspórica, es una cultura caribeña que comparte también una serie de contactos y de conexiones muy interesantes con Nicaragua, con Jamaica y con otras partes del Caribe. Comenzaron a tener unos contactos muy interesantes con un grupo de artistas, de literatos, de pensadores, de filósofos de vanguardia en Colombia que se llamaron los nadaístas. En los 60, finales de los 50, comienzos de los 60, los nadaístas comienzan a mudarse a las islas, a crear como este espacio casi que paradisíaco de comuna autosostenible en la cual pues podían huir de todo lo que significaba la opresión del Estado, la opresión de la Iglesia, el catolicismo y una libertad casi que utópica, ¿no? Entonces, de esa serie de contactos, los nadaístas comienzan a conocer las prácticas del OBEA, específicamente Simón González, que fue parte de tangencial, no necesariamente unido al movimiento nadaísta, pero fue una parte importante del nadaísmo, porque su padre, Fernando González, fue una de las inspiraciones más importantes de Gonzalo Arango, que fue el fundador del nadaísmo. Para comenzar a conocer, bueno, estas prácticas que se han visto tradicionalmente como magia, como brujería, como algo negativo, demónico, prohibido, tabú. Este tipo de contactos comenzaron a inspirar a Simón y además de otras cosas también alrededor de su vida, a decir, bueno, podemos crear una plataforma para que la conversación alrededor de la brujería en un país como Colombia se pueda tener, porque la brujería relacionada con las comunidades afrodiaspóricas no han sido necesariamente una cosa de San Andrés, sino que también pasó en Cartagena durante la colonia, pasó en otras partes en el Pacífico igualmente, y además la brujería también se ha entendido como las prácticas de las comunidades indígenas que, como bien han dicho Carolina y Luis Eduardo, pues tienen una relación muy fuerte con el mundo natural. Entonces, Simón González, que además fue un empresario de Medellín originario, pues crea esta plataforma como una plataforma que fue al tiempo que revolucionaria y trató de mostrar una serie de prácticas espirituales que antes no se hubiera mostrado en un espacio tan público, pues las muestra de una manera que fue casi como una feria. Entonces, este congreso pues trajo a las personas, unos pensadores muy importantes de diferentes partes del mundo a hablar en Colombia sobre aspectos relacionados a la magia, a la brujería, a las espiritualidades haitianas, por ejemplo, las espiritualidades del Amazonas, indígenas del Amazonas. Y además de eso, se hizo un salón de arte brujo donde con colaboración del Museo de Arte Moderno de Bogotá, específicamente la que en ese momento era la subdirectora del Museo de Arte Moderno de Bogotá, María Teresa Guerrero, se hizo esa exposición con cientos de obras de arte de América Latina y de Colombia específicamente relacionadas con el tema de brujería. Entonces, en ese momento, pues se comienza a formar una cosa que era un evento que fue casi como un pulpo. Tenía exhibición de arte, tenía conferencia académica, tenía un festival de cine, también se hicieron una serie como de performances en teatro. Entonces, el Congreso fue al tiempo que muy transgresor, también hizo a través de unas lógicas muy corporativas, capitalistas, en las cuales pues se comodificó de cierta manera este tipo de experiencias espirituales. Entonces, a lo que voy con el artículo un poco es a mostrar que en este momento específicamente, que fue en el año 70, en el año 75, los años 70, la manera en la que este tipo de espiritualidades se estaban explorando, pues era una forma muy contradictoria, muy difícil también como de traer a la luz pública, pero que tal vez de otra manera no hubiera sido posible. Un país como Colombia, en haber hecho esta conversación sin el apoyo, por ejemplo, de la empresa privada. Entonces, esa contracultura souvenir, como yo la llamo en el artículo, pues es un paso hacia visibilización de algo que tal vez no se hubiera hecho antes,
pero que sucedió bajo unas condiciones muy específicas que, a diferencia de como pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, como pasó en Europa, pues tuvo unas implicaciones que fueron, en mi forma de verlo, profundamente latinoamericanas, ¿no? Entonces, ese movimiento entre ser transgresores y también ser corporativos y hace parte también como un poco el modus operandi del nadaísmo como vanguardia artística y literaria. Siempre fueron como, estuvieron en contra del establishment, pero al mismo tiempo también iban a cenas con personas muy ricas y poderosas en Colombia, políticos, empresarios y demás. Entonces, en el artículo hablo sobre, específicamente sobre la exposición de arte, y me centro hacia el final en la obra de dos artistas que exhibieron en la muestra, que fueron Luis Durier, un cartagenero, y Felisa Burstyn, una escultora bogotana que pues, es muy conocida dentro de los cánones del arte colombiano. Entonces, es como ese preámbulo, tratar de pensar las formas de ver la historia del arte en Colombia con un lente diferente, con una luz diferente, que es esta luz que nos da el lente de las espiritualidades alternativas, pero sin el tabú de lo que podrían traer esas espiritualidades normalmente en la forma en la que las vemos como New Age o como el movimiento hippie o como algo que fue pasajero y simplemente como no tuvo ningún tipo de repercusión o réplica en el futuro. Bien, entonces, bueno, lamentablemente no tenemos mucho tiempo para preguntas, para tener una conversación entre nosotros. Entonces me pregunto, Ana María, si podemos tomar alguna pregunta del público o si dejamos hasta aquí la conversación. Y no, Julián, te iba a decir, no, en este momento no tenemos preguntas del público, entonces adelante si quieres con la pregunta que pues que tenemos como pensada para los autores, con eso pues podemos, si surge algo te aviso, pero si no, pues podríamos ir como avanzando en ese sentido. Listo, claro. Gracias, Ana María. Bueno, yo tenía dos preguntas y quisiera pues enfocarme en una por cuestiones de tiempo, y es un poco el espíritu del boletín fue interdisciplinario, fue multicultural de cierta manera y también quería que fuera multigeneracional. Para mí era muy importante incluir voces de personas que venían de diferentes momentos de las últimas décadas en los cuales se han hecho acciones alrededor de lo espiritual en la región. Entonces, me gustaría saber en la forma en la que ustedes, desde sus lugares de investigación, de sus experiencias de vida, cómo han visto esa relación entre el arte y la espiritualidad cambiar a lo largo del tiempo, y si sienten que hoy estamos viviendo un momento muy específico frente a cómo se vive esa conversación, y si está conectado tal vez con lo que ha pasado antes, o si sienten que es un momento realmente cambiante, o como quiero ver cómo ven ustedes esa conversación a lo largo del tiempo en los últimos 40, 50 años desde su trabajo de investigación. Entonces, por favor, cualquier persona puede comenzar. I'll begin. I'll be first. Definitely a change in time. And the reason, and I'll try to be brief, because this has just been, there's so many definite attacks on indigenism and attacks on spirituality when it talks about the scope of Haitian history and Caribbean history, where there is, and this is what I teach to my students, there is a difference of the state of Haiti, which is governmental perspective, and a political historical perspective versus the people of Haiti, and who have been consistent throughout history to honor voodoo, to see it as a way of living. I do feel that there are two dynamics that have changed and contributed to this change. One is the ability that social media has been able to give us all to express how we are all voodooisans in some form or fashion, regardless if you're a practitioner, regardless if you're a person who just respects it, regardless if you're a person who just sees it as a form of dance and folklore.
we get to express how engaged we are with this, where we're not prescribing to the status quo of being accepted by society. It gives us our space. It gives us our agency to exercise our way of exercising it. And then I do feel that somewhere along the line, the pandemic, because of this global scope that it had in making us kind of retract, regroup, reconnect, we started to really identify the superficial things that our existence had been connected to. And we wanted a deeper connection as we were going to come out of this cocoon. I think that all of us had the aspirations of becoming butterflies. But in the butterfly, we are rooted in what? And so I feel that there is a more active promotion of us understanding our indigenous identities and our spiritual identities that we are being unapologetic about, that we are being completely authentic about. But I could definitely say in my own existence, in my own professional and personal life, especially being raised as a Catholic, that stigma was a learning curve for myself as I engaged in my work, as I engaged in my art. And as I went into this archive of this wonderful collection, but understanding that as an archivist, as a historian, as a cultural preservationist, I was pulling a Band-Aid. A gash was opening over and over about me, my identity in the diaspora, the wanting to connect to my culture and feeling that I didn't have enough depth to be able to give true honor to this. And I really had to rely on my connection of spirituality to find the salve, to find the healing, to be able to go into this collection every day and to see the trauma and to see the pain and to see the separation and to rely on the experiences of our ancestors, the experiences of our families, to find the strength to move forward, to find the voice that needs to be put in this collection. Julián, perdón, me tomo la palabra. Es que llegó una pregunta y me gustaría pues aprovechar para plantearla. Pues gracias a Petrushka por la intervención. Y quizás alguno de los otros, o incluso tú, Julián, de los otros autores nos quisieran contestar. La pregunta es, ¿qué les deja a ustedes la comparación entre los diferentes países? Supongo, pues, en términos del análisis que se está planteando, de la mirada transversal al tema que tú querías plantear, Julián. Entonces, pues, te traslado la pregunta y quedaría abierta la posibilidad de que Carolina o tal vez Luis Eduardo, Astrid o Julián quisieran contestar esta pregunta hasta donde puedan. Yo quizás voy a tomar como la palabra, pero como enlazar las dos cosas tal vez. Creo que escuchando a Petrushka y escuchándote a ti, Ana María, por la pregunta que alguien nos dejó, yo creo que lo que yo he aprendido y se refuerza con nuestras colaboraciones en el boletín es que sin duda en la diversidad, y puede sonar cliché, pero en la diversidad de miradas hay puntos en común que son clarísimos, ¿no? Como Luis Eduardo reforzó la conexión, ¿no? También con el mundo natural, hablando del yagé, el ayahuasca, esos espacios como de conexión y de visión. También lo hizo Astrid, ¿no? Cuando habló como de estas germinaciones, ¿no? Creo que el espacio como este espacio, yo llamaría como este espacio espiritual, es sin duda un espacio común, como transversal. Digo común cuando digo que nos concierne a todos, a todas, ¿no? Y en ese sentido, y respondiendo también a lo de la diferencia generacional, a mí solo me gustaría comentar que cuando yo empecé, algo muy biográfico, pero cuando yo empecé esto en la academia, ¿no? Estando en España, haciendo mi doctorado en la Universidad Autónoma, la posibilidad de conseguir un tutor
o alguien que quisiera guiar una tesis sobre espiritualidad en América Latina era prácticamente imposible. De hecho, era como, ¿qué? ¿Espiritualidad? Y era como un conflicto, era un conflicto en la academia, ¿no? Y no solo en la academia, era un conflicto en el espacio del arte contemporáneo. Entonces, es increíble darnos cuenta y ver cómo ha cambiado eso. Yo no tengo la explicación ni he elaborado una teoría al respecto, pero sí pienso cuando hace 13 años atrás yo viví ese suerte de escándalo de vas a hacer esto en el arte, vas a hablar de espiritualidad en el arte y no de Kandinsky, ¿no? Sino como de arte contemporáneo. Y eso me parece que es algo interesante de revisar y lo dejo ahí abierto. No sé si Luis Eduardo o Astrid quisieran decir algo también. Bueno, ok, creo que hay algo común en todos nosotros, todos los que hemos escrito, es que estamos presentando lo no europeo, es decir, es lo indígena, lo afro, es decir, es otra cosa, ¿no? Ninguno de nosotros está pensando en Kandinsky o en, no, es otra visión del mundo, estamos encontrando algo que necesitamos. Y yo quería decir simplemente, ahora yo ya no trabajo tanto con la cuestión de arte, he sido curador de algunas exposiciones de arte visionario, pero estoy en contacto con este belga Jan Buix que está organizando exposiciones en varios países europeos y me dice que es increíble el interés de la gente por este tipo de exhibiciones. Dice que primero, está haciendo exposiciones en lugares fantásticos, en catedrales, en palacios, ¿no? Y luego me dice que los galeristas están con mucha envidia porque las obras se venden inmediatamente. Es decir, que hay un interés, es como si hay un hambre, digamos, de algo diferente, ¿no? Y de algo que está ligado con la espiritualidad, sin duda ninguna, pero con una espiritualidad ligada a la naturaleza, o sea, ¿no? De modo que yo creo que eso es lo que de alguna manera nos une todos estos trabajos aquí. Yo pienso un poco en sumando a lo que ya han conversado ustedes, en el tratamiento también que se le está dando desde los artistas a estos temas, ¿no? Hace poco leía un catálogo de una exposición que se hizo en la Pinacoteca en Sao Paulo, una exposición de Ayrton Heráclito, se llamó Yorubariano. Y él ahí hablaba bueno, él es Padre Santo del Candomblé y hablaba de un fotógrafo estadounidense que fue y registró una de las ceremonias de iniciación del Candomblé. Estas son ceremonias que ocurren privadas y que pues hay sacrificios y otro tipo de procedimientos en los rituales. Entonces a este fotógrafo se le permitió ingresar a esta ceremonia, registró fotográficamente toda la ceremonia y luego la expuso y hizo un catálogo y un libro de artista y eso llegó a muchos lados, hasta una bienal estuvieron estas fotografías. Claro, yo leía ese documento mientras estaba escribiendo para este texto, para el boletín, y pensaba como, no sé si ha habido una ausencia, si necesariamente ha habido una ausencia de los temas. Creo que siempre ha existido, siempre han habido artistas o personas que están trabajando desde estas temáticas. Lo que ha habido es una escucha y una mirada selectiva hacia estas personas que vienen trabajando esto desde hace muchos años. Entonces, y también, ¿no? Como desde una posición responsable, ética, frente a la información que pertenece a los territorios, que pertenece a las comunidades, a las personas sabedoras y sabedores de estos conocimientos. Entonces, eso, yo lo que creo es que no necesariamente hay una mayor existencia de personas que estén hablando sobre estos temas, sino que la mirada y la escucha se está direccionando a las personas que ya venían desde hace mucho tiempo trabajando con esto. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Astrid, y es muy interesante también, de pronto para cerrar un poco, la pregunta también nos comparten a María, y es que en este momento está
nacimiento de un nuevo ciclo de cosas que se exploraron anteriormente en los años 70, ¿no? Pero que además de eso ya se habían explorado anteriormente en los años 20 y anteriormente ya se habían explorado en el siglo XIX de cierta manera. Entonces, siempre está volviendo el ciclo de como ese péndulo entre, y no quiero sonar de pronto como demasiado categórico o binario, pero ese péndulo entre la racionalidad y la espiritualidad, ¿no? Y la intersección de las dos, que la espiritualidad y la ciencia también han tenido unos momentos de encuentro muy interesantes a lo largo de la historia del siglo XX. Entonces, a lo que voy es que de pronto con las experiencias más cercanas, digamos, fue lo que pasó en los años 70, en los años 80, tenemos una materia prima muy interesante para poder abordar esta relación entre arte y espiritualidad de una forma mucho más responsable, mucho más consciente, tal vez sin los excesos de lo que sucedió durante estas décadas, y que ahora estamos desarrollando con una caja de herramientas infinitamente más sofisticada, con discursos más elaborados, más sofisticados alrededor de la raza, alrededor de la recuperación de la ancestralidad, alrededor de cómo nos relacionamos con el territorio. Entonces, estamos viviendo una época que es muy interesante en ese sentido porque nos permite, de cierta manera, dar un paso más adelante en ver sin miedo una manera más abierta y más inclusiva de cómo hablar alrededor de este tema de lo espiritual. Entonces, es muy interesante pues conectar, ¿no?, diferentes miradas de diferentes países, de diferentes generaciones, porque permite realmente cómo se está dando este proceso en la vida real, ¿no? En una manera que se está mientras hablamos. Bueno, eso es un poco también lo que yo estaba pensando alrededor de la creación de este boletín. Por favor. Y bueno, quiero terminar con esto que, bueno, es de acceso, está, verdad, 8,000 pesos lo pueden conseguir y es una manera también de acercarse a nuevas formas de pensar y nuevas formas de sentir. Y a través del arte sobre todo. Entonces, muchas gracias por estar acá en el evento. Gracias, Julián. Muchas gracias. Yo no sé si soy yo, perdí por un momento a Julián. Muchas gracias a todos por nuevamente por conectarse, a nuestra audiencia por mantenerse ahí presente, y a ustedes, pues autores, muchas gracias de nuevo por el tiempo para esto. Aquí me están preguntando que si somos socios del aula es gratis el boletín. El boletín está en acceso libre en la página que les dejaron en el chat de YouTube, y pues como dijo Julián, lo pueden comprar a un precio súper razonable para la calidad de esta revista, así que los invitamos a que lo hagan. Y bueno, no les quitamos más tiempo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.